Yo creo que todos han oído la expresión la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Esta frase se aplica al enseñante de Jesús en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Este texto comienza con así que, o por eso, o por tanto. Y son palabras que indican una conclusión de lo que Jesús estaba enseñando. Pero, ¿conclusión de qué? De toda la enseñanza del Sermón del Monte, que tiene que ver con relaciones correctas entre los hombres y mayormente entre hermanos. En este texto, como también a través del Sermón del Monte, Jesús habla de nuestra relación con todos los hombres. En el capítulo 5 del 38 al 48 se refiere a nuestra relación con los enemigos. En capítulo 5 del 22 al 24 y también en capítulo 7, 3 y 4 se refiere a nuestra relación con los hermanos. En el capítulo 7, versos 9 al 11, se refiere a la relación entre padres e hijos. Entonces, dice Lucas capítulo 6, versículo 31, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. En Lucas capítulo 6, versículo 31, esta enseñanza aparece dentro de la enseñanza sobre el amor hacia los enemigos. El versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El versículo 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto indica, pues, que la enseñanza de Mateo 7:12, la regla de oro, es la conclusión de la enseñanza de Mateo 5, a 38 al 48, y, lógicamente, de toda la enseñanza del Sermón del Monte sobre relaciones humanas. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la regla de oro o la aplicación de esta enseñanza? Bueno, esta regla de oro expresa un principio fundamental del reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos la practican. Los discípulos de Cristo la practican. Es la base fundamental de nuestra relación con otros. Es una expresión de la voluntad de Dios. Con esta regla, Dios nos gobierna. Si no aceptamos esta regla, estamos rechazando la voluntad de Dios. No podemos decir que simplemente, sí, es una enseñanza muy bonita, pero ¿quién la puede practicar?
No, no es opcional. Hermanos, no es opcional. Es enseñanza de Dios. Es la voluntad de Dios. Es el mandamiento de Dios. Si no aceptamos esta regla, rechazamos la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas entre los hermanos son causados por desobedecer este mandamiento. No debemos ser guiados por los deseos y los impulsos de la carne. Pablo da una lista muy larga de los deseos y de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21. Aceptaremos esta regla de oro si somos guiados por el Espíritu. Y es el fruto del Espíritu que vamos a llevar. Vamos a llevar el fruto del Espíritu, como Pablo en ese texto en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Si practicamos la regla de oro. Ok, entonces el asunto es cómo queremos que otros nos traten a nosotros. Este estudio llega a esa cuestión, a esa pregunta. Que esto sea la regla de nuestra vida. Es decir, tratemos a otros como queremos ser tratados. Desde luego, esta regla implica conducta razonable y responsable. Por ejemplo, el criminal, él diría al juez, pues no me castigue porque usted no quiere ser castigado. Bueno, pero el cristiano acepta el castigo del crimen como justo, aunque él mismo sea el culpable. Claro que sí. Si algún agravio o cosa alguna digna de muerte de hecho, no rehúso morir. Es lo que dice Pablo. O sea que él acepta esta regla, aún aplicada a los cristianos en tales asuntos. Pero el punto es que el discípulo de Jesús debe ser guiado por un fuerte deseo de aprender y seguir la voluntad de Dios. Sobre esa base debe hacer con otros como quiere que ellos hagan con él. El cristiano quiere que otros también hagan la voluntad de Dios, desde luego. Mateo 22, versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente la enseñanza de este texto equivale a la enseñanza de Mateo 7:12, la regla de oro. Si tratamos a otros como queremos ser tratados, esto indica que amamos a otros como a nosotros mismos. Es la misma enseñanza. Estos mandamientos son tanto positivos como negativos. No debemos hacer con otros lo que no queremos que hagan con nosotros, pero debemos hacer con ellos lo que queremos que ellos hagan con nosotros. No se trata de filosofía humana. No se trata de buena psicología. No estamos hablando de eso. Y no conviene inyectar a tales cosas en este texto. No se refiere a lo que sea bueno para el negocio. No estamos hablando de eso.
los hombres del mundo que no conocen a Cristo nunca pueden practicar la regla de oro, porque no son movidos por el amor divino. En Mateo 25, los versículos 35, 36, pregunta, ¿cómo queremos ser tratados cuando estamos enfermos o necesitados? ¿Hacemos con otros como queremos que hagan con nosotros? Debemos aplicar esta regla y hacer toda clase de buenas obras, y hay que fijarnos bien en esto. Mateo 25, que nosotros aplicando y practicando esta regla con los hermanos enfermos y necesitados, encarcelados, estamos ministrando a Cristo mismo. Es lo que él dice. Mateo 25, los últimos versículos. Santiago 5, 19 al 21. Si estuviéramos todavía en los pecados, nos gustaría que otros hicieran esfuerzos por rescatarnos, o que nosotros, si estuviéramos todavía en pecado, en el mundo, perdidos, nos gustaría que otros, o sea, cristianos, que ellos hicieran esfuerzos por rescatarnos. Ok, entonces, debemos hacer todo lo posible por rescatar a los que están perdidos. Eso es aplicar la regla de oro. Eso es aplicar la regla de oro. Si nosotros nunca hubiéramos escuchado la predicación del Evangelio puro, ¿cuál sería nuestra necesidad? Muy buena pregunta. O sea, hay que hacer el esfuerzo. Y no es difícil, pero el esfuerzo de ponernos a nosotros mismos en los zapatos de los que están en el mundo y perdidos y lejos de Dios. Si fuera yo en lugar de Él, entonces, ¿qué nos gustaría que hicieran con nosotros? Estos mandamientos, entonces, son positivos como negativos. Ahora, Romanos capítulo 13, del 8 al 10, el amor no hace mal al prójimo. No adulterar, no matar, no hurtar, no mentir, no codiciar. No queremos que otros practiquen tales cosas contra nosotros. Por lo tanto, no debemos practicarlas contra ellos. Es una aplicación lógica de la regla de oro. A esta lista podemos agregar muchas otras cosas, toda clase de conducta mala. No calumniar, no chismear, no envidiar, no juzgar, en el sentido prohibido por Jesús en Mateo 7, del 1 al 5, no burlarse. No, nos conviene meditar mucho sobre esto y eliminar tales cosas de nuestra conducta, porque el amor no hace mal al prójimo. Santiago 2, 8 y 9, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Y usted quiere que otros practiquen eso de hacer acepción de personas? ¿Y prefieren a otros en lugar de dar preferencia a usted? Oh, no hacer acepción de personas. Ok, entonces,
Tú tampoco. Yo tampoco. No debemos practicar tal cosa. Yo no quiero que otros lo practiquen conmigo, entonces que yo no lo practique contra ellos. Esta enseñanza es muy razonable. Esta enseñanza es completamente razonable. Aparte del mandamiento y todo eso, pero hay que reconocer que es algo que pues, pertenece a la inteligencia. No es una cosa mal pensada. Efesios 5:28, así también los maridos. Ahora, aquí viene enseñanza para los maridos. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo aman a sus mismos cuerpos? Bueno, el marido y la esposa son uno. Dios los ha juntado. Entonces, amar a la esposa como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Uno que maltrata a su propio cuerpo, desde luego, no actúa con inteligencia. Es puro insensatez. Entonces, en lugar de aborrecer su propia carne, pues la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. No ser ásperos con ellos. No ser amargos. No ser crueles con sus esposas. Los maridos que abusan de sus esposas desobedecen, Mateo 7:12, la regla de oro. Aquí está un detalle que quiero mencionar. Yo creo que todos van a estar, conscientes de ese mismo asunto. Pero muy posible que el marido llegue a casa enojado, disgustado, con el patrón o con alguien allá en el trabajo. Él llega a casa así con esa actitud ya de enojo o algo. El patrón o con clientes o vecinos o alguien. Muy bien. Con esa actitud, estando enojados y estando así disgustados y todo, están con el deseo de pelear. Pues ya están enojados, quieren pelear. Entonces, ¿con quién pelea? Ajá. Ahí está la víctima, la esposa. Eso no es inteligente. Eso no es razonable. Es una injusticia horrible. Esposa, el marido y la esposa son una sola carne. Amar a la esposa como ama a sí mismo. Tales hombres, por ejemplo, que son abusivos con la esposa porque están enojados con alguien más, son cobardes, son débiles, son cobardes. Es conducta carnal. Se puede agregar también que muchas mujeres abusan de sus esposos cuando en verdad están disgustados y enojados con alguien más, tal vez con los hijos.
Pero luego ya con esa agitación de espíritu, pues ahí está gritando y regañando y queriendo, ¿quién sabe qué? Bueno, Pedro dice, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos vivid con ellos sabiamente. Esa es la regla de oro. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y luego enseña a la mujer que tenga espíritu afable y apacible. Eso es lo opuesto de ser peleonera. Esta es la regla de oro, tales enseñanzas de Jesús. Hermanos, son enseñanzas básicas, fundamentales. Y uno puede fallar, uno puede descuidar esa enseñanza tan sencilla, pero tan importante. Y Dios se fija. Él se fija. Y Él juzga según los hechos. Ok, ¿por qué? Entonces, ¿por qué dice Cristo esto es la ley y los profetas? Es como un resumen. Mateo 7:12 es como resumen breve de la conducta humana que Dios siempre requiere. Desde el principio del mundo. Vamos comparando 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cristo Pablo está hablando del propósito, el propósito de la ley de los profetas. Y llega a la misma conclusión de Mateo 7:12. Esto es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es un pensamiento muy interesante, muy interesante. Este hermoso texto es una regla breve, es un resumen compacto, no solamente de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, sino también del contenido de la ley y los profetas. Es como cápsula, como una condensación de ellas, una expresión abreviada de todo lo que la ley y los profetas requieren con respecto a las relaciones humanas. Es la esencia destilada de su enseñanza. Es una regla bien práctica y fácil de recordar, pero para mucha gente es muy difícil practicar. ¿No quieren ser tratados bien? Oh, sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender esta enseñanza? Tú debes tratar al otro como tú quieres ser tratado. Así de simple. Así de simple. Muy importante que este versículo se aprenda bien y que se aplique a las actividades diarias que afectan nuestra relación con otros. En cualquier momento de las actividades diarias, nos conviene preguntarnos cómo quisiera yo mismo ser tratado en tal circunstancia. Esta pregunta me ayuda a decidir correctamente cómo debo reaccionar, cómo debo tratar a otro bajo la circunstancia que estamos estudiando.
Muy bien, nuestra relación con Dios, ya vamos al grano. Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hombres. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No puedo perdonar a otro, pero deben perdonarme a mí. Eso no tiene sentido, eso no es justo. No, eso no es razonable. Problema, desde luego, el problema es falta de amor. 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que ama a Dios, ama a su hermano. Mateo 5, 23, 24 nos enseña claramente que no podemos continuar ofreciendo servicio aceptable a Dios si no hemos reconciliado, corregido el problema con el hermano. Si estamos enajenados, estamos distanciados, y luego los dos llegamos al culto para ofrecer servicio a Dios, y dice Cristo, no pueden. Primero, reconcíliate primero con tu hermano y luego ofrecer tu ofrenda. Bueno, hermanos, por lo tanto nos urge recordar cada día esta hermosa enseñanza. Esta regla de oro. No debemos volver mal por mal, sino que debemos ser pacientes, benignos, misericordiosos y dispuestos a perdonar. Muchas gracias por acompañarme en este muy, pero muy importante estudio.